Amados hermanos, como hoy es un día muy especial para nosotros, día en que podemos reunirnos y elevar nuestro corazón, elevar nuestros sentimientos de gratitud, de adoración al Señor, porque nos reunimos precisamente en cumplimiento a su mandato. Que hagamos eso hasta que Él venga, que celebremos esta fiesta de amor. Realmente es una fiesta de amor, es una fiesta en que nos gozamos de la muerte del Hijo de Dios. Nadie se regocija con la muerte de nadie, pero nosotros nos regocijamos en la muerte del Hijo de Dios, porque su muerte significa la vida para nosotros. Voy a invitarles a leer en el Evangelio según Juan capítulo 13, Vamos a leer capítulo 13 de Juan desde el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Que el Señor bendiga su buena palabra. Este episodio que acabamos de leer nos introduce a una escena conmovedora, a una escena dramática, a una escena sublime, a una escena provechosa. ¿Por qué digo a una escena conmovedora? Por la sencillez. Fíjese cómo el Señor desarrolla su acto para dar su lección práctica. Con qué sencillez, sin propaganda, sin promocionarse a sí mismo. Es una escena dramática por la hora. Está ya la víctima pronto en esa noche a ser atada, la víctima para el sacrificio. Es la hora dramática, es la hora más
de riesgo para el Hijo de Dios. Y ahora haciendo este acto tan sencillo. Por eso es una escena dramática que debe llamar a nuestro corazón, a todo nuestro ser, a adorarle a Él, que supo responder a la altura de su corazón amante en esa hora dramática. Pero también dije que es una escena sublime por su humildad. Cómo se destaca la humildad del Señor. El Señor y Maestro, lavando los pies de aquellos pecadores que Él amaba entrañablemente. Pero también es una escena provechosa por las enseñanzas que nosotros podemos sacar cada día de ese episodio, de esa escena, de ver al Hijo de Dios, el que dejó la gloria, donde miles y millones de seres angelicales le rendían honor y tributo. Ahí está, lavando los pies de los pecadores. 2 veces leemos la frase sabiendo Jesús. En el versículo 1 y en el versículo 3, sabiendo Jesús. Lo que nos revela los pensamientos íntimos del Salvador. El sentir que le dominaba en aquella hora. ¡Qué frase más hermosa! Sabiendo Jesús, y lo que sabía lo tradujo en actos del más puro amor y sacrificio. Y lo mismo tiene derecho a exigir de nosotros, como dice el verso 17, si sabéis, Él sabía, y dice ahora si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él tiene el mismo derecho de exigir de nosotros lo que en su amor más puro y sacrificial exhibió aquella noche y más aún en el madero. La persona del Señor ocupa un lugar predominante en esta porción. Por lo menos 7 veces en el Evangelio de Juan se encuentra esta frase, sabiendo Jesús, lo que destaca su omnisciencia como Hijo de Dios. Esta frase, sabiendo Jesús, nos revela cuán consciente era en aquella hora de las cosas y las personas que ocupaban su mente y su corazón. Veremos algunas de ellas. En el versículo 3, sabiendo Jesús que había salido de Dios y a Dios iba. Había salido de Dios y a Dios iba. El Señor era consciente de su grandeza. Él salió de Dios y ahora iba a cumplir la obra de la redención en el madero e iba a volver a Dios. Hermanos queridos, nos hace falta en cada conmemoración, en cada reunión de adoración que hacemos todavía en la tierra, nos hace falta contemplar su divinidad. Él salió de Dios y a Dios iba. En el versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Era consciente de la hora más amarga del madero. El Señor es el único que sabía de su hora y modo de morir. Las personas, los seres humanos, no saben de qué o cómo van a morir, no saben el día, la fecha ni la hora que van a morir. Pero el Señor sabía su hora y su modo, cómo iba a morir. En los versos 2, 10 y 11 tenemos nosotros porque sabía quién le iba a entregar. Dijo él, dice el verso 2, que el diablo ya había entrado en el corazón de Judas. Y en el verso 10 el Señor, la última parte, dice,
y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y el verso 11, el evangelista Juan aclara, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Sabía de dónde había salido y a dónde volvía. Sabía la hora amarga que tenía que ocurrir en el madero. Pero aquí vemos que el Señor sabía, era consciente de la presencia allí del traidor, del que por miserables 30 piezas de plata iba a entregarle a él. En los versos 5 al 12 tenemos ese acto maravilloso del Señor. Puso agua en un lebrillo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Señor era consciente de la necesidad espiritual de los suyos. Ya estaban limpios, pero los pies se contaminan, se ensucian al andar. Y esto es una gran verdad, hermanos. Si nosotros pudiéramos hacer esto, en vez de amenazarnos, en vez de decir yo le voy a lavar la cabeza a este hermano, deberíamos cada día lavarnos los pies con la palabra, el agua de la palabra, cada día. El Señor sabía, el Señor era consciente que los suyos tenían la necesidad espiritual de ser lavados los pies. En el verso 1 hemos leído cómo había amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor sabía, era consciente del lugar que los suyos ocupaban en su corazón. Oh, hermanos míos, esta hora sublime de adoración, cuando nosotros procuramos verle a Él, queremos empaparnos de Él, queremos llegar hasta lo posible, hasta el fondo del valor que tiene su sacrificio. Y vamos a ver que nosotros ocupábamos aquel día un lugar en su corazón, porque empezó en el madero pidiendo perdón para sus verdugos. Empezó con palabras de perdón. Él estaba cumpliendo los dictámenes de un corazón que ama y por eso estaba allí empalado en ese madero. Los suyos ocupaban un corazón y vamos a ocupar su corazón siempre. En los versos 13-14 dice, pues siguió el Señor y Maestro. Él era consciente del lugar que ocupaba entre ellos. Señor y Maestro. Y esta hora de recordación, esta hora cuando le tributas tu alabanza, tu gratitud, esta hora cuando intentas dejarle toda tu adoración al Señor, ¿qué lugar ocupa en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa entre nosotros el Señor? No habrá en nosotros ese mal pensamiento de querer despojar al Señor del lugar de ser en nosotros el Señor y el Maestro. No, Él tiene que ser el Señor siempre. Ese lugar debe ocupar, no solo ser nuestro Salvador, sino nuestro amo, nuestro dueño, el dueño de nuestras vidas. En los versos 14 hemos leído, pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En el verso 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. Y el verso 17 dice, ahora sí sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hicieres. El Señor era consciente, Él sabía de las relaciones que existirían entre ellos después de su partida. Por eso repito, hermanos, en vez de juzgarnos y lastimarnos, debemos lavarnos los pies con la palabra los unos a los otros. Y así todo nuestro ser, desde los pies limpios, lavado a las conciencias, acercarnos en esta hora de grata recordación y adorar a nuestro amado Señor con la conciencia limpia, hacerlo de todo corazón, porque al Señor le agrada escuchar ese cántico nuevo que Él ha imprimido en nuestro corazón. Que el Señor bendiga a todos.